como bien lo explicó Martina. Pero bueno, obviamente, como siempre que uno aprende a usar un programa, la idea es tener la posibilidad de practicarlo, de investigarlo. Muchas veces las herramientas que para uno son las más simples de utilizar, para otros son un poco más complejas y encuentra esa simplicidad en el manejo del programa en otras herramientas que a lo mejor uno considera alternativas o no principales. Y bueno, eso se va a ir descubriendo a medida que vayan descubriendo cuáles son las potencialidades, que son un montón, cuáles son las particularidades que lo hacen interesante. Y bueno, para eso un poco vamos a estar trabajando en este curso introductorio. Bueno, un poco acá tenemos la interfaz básica de Rhino. Les voy a contar un poco de qué se trata cada uno de estos elementos que lo componen, qué es lo que hay, como para ir familiarizándonos. Un poco, este es el modo en el que a mí me interesa tenerlo. Cada uno después lo puede obviamente personalizar y hacer una interfaz más cómodo o con menos cosas o con más cosas según sea el caso. Bueno, les cuento un poco cómo está armado. Básicamente, como casi todos los programas que corren por Windows, tiene una barra de comandos, de desplegables, que es esta que tenemos aquí arriba. Dependiendo si tienen algún plugin ya instalado, como en este caso yo tengo el V-Ray, pueden tener varios más. Van a tener distintas solapas, pero las primeras generalmente siempre son las que tenemos en los programas que corren bajo Windows. File, Edit, View. Y después tenemos algunos que están más divididos en los tipos de dibujos que nosotros podemos hacer en Rhino. Después tenemos la barra de comandos, que es la barra donde nosotros vamos a estar tipeando los comandos que vamos a realizar. Un dato importante, y acá me detengo y arrancamos con las cosas que tiene a favor cualquier programa de diseño, pero que fundamentalmente en los de dibujo vectorial podemos aprovechar, es que nosotros necesitamos agilizar la cosa, necesitamos hacer las cosas rápidas. Y nosotros muchas veces lo que hacemos es ir con el cursor, posicionarnos ahí en la barra de comandos y empezar a tipear. Bueno, no hace falta. Cada vez que nosotros tipiemos algo, estemos o no estemos trabajando sobre la barra de comandos, Rhino va a reconocer que nosotros estamos queriendo escribir un comando. O sea que no hace falta posicionarse con el mouse y luego escribir, sino directamente escribiendo van a aparecer ahí. De hecho, cuando escribimos, si yo acá escribo box, por ejemplo, fíjense que ya me aparece un listado de 20 comandos, 25 creo, comandos, todos que empiezan con la letra B larga. Y lo que tiene de interesante Rhino es que a medida que nosotros vamos utilizando un comando de manera repetitiva, lo va ubicando siempre arriba de todo. De manera de, tiene como una especie de inteligencia que le permite reconocer estos comandos que nosotros vamos a utilizar. Entonces, bueno, nosotros podemos escribir, por ejemplo, box, y le podemos dar enter con el botón de enter o con la barra espaciadora. La barra espaciadora, de la misma manera que en AutoCAD, funciona como enter. No existe el espacio cuando uno tiene que escribir un comando. Eso también es importante. Vamos a darle escape. Todavía no vamos a ejecutar ningún comando. Vamos a seguir viendo, explorando lo que tenemos. Después tenemos lo que serían las solapas de las barras de iconos. En este caso, yo lo tengo organizado a partir de una barra estándar, que es esta que aparece acá, que está compuesta por estos comandos que tenemos aquí arriba, arriba en la parte izquierda, donde tenemos los comandos clásicos. Abrir un archivo nuevo, traer un archivo a partir de una carpeta, guardar, imprimir. Esta barra estándar, esta barra que son los comandos más comunes que se pueden utilizar en Rhino. Algunos comandos que tienen que ver con líneas, o con bordes, o con aristas, para ser más precisos. Otros bordes que tienen que ver con caras, o superficies, o polisuperficies. Ya vamos a aprender un poco más de cuál es el léxico. Y algunos comandos de edición, que tienen que ver con copiar, mover, rotar, desplazar, etcétera, etcétera. Unir, cortar, dividir, explotar. Bueno, ya los vamos a ir reconociendo uno a uno. Estas barras, si yo las tomo de las dos líneas que aparecen acá, fíjense que me aparecen la flechita. Si yo hago clic con el mouse, el botón izquierdo,
puedo desplegarla y ubicarla donde yo quiera. Por lo general conviene tenerla ahí arriba para que moleste menos. Pero uno también, ya les digo, uno la puede sacar y ubicar en otro lugar. La puede tomar de ahí o la puede tomar directamente de acá haciendo clic, ven, y la saca solamente. Y de esa manera también puedo editar cuáles quiero que aparezcan en esta lista de solapas. Obviamente cuando cambio, me van apareciendo distintos comandos, que son los que aparecen acá, y en algunos específicos, por ejemplo los que ya son específicos que yo necesito usar, porque son los que más uso, fíjense que también cambian los comandos que tenemos aquí, volviéndose como con cierta especificidad a la actividad que Rhino supone que yo estoy queriendo hacer. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con superficies, Surface Tools, que aparece acá, me van a aparecer todos comandos que tienen que ver con edición y trabajo de superficies. Lo mismo si empiezo a trabajar con sólidos, con superficies con cierta curvatura, ya vamos a ver de qué se trata esto, con mallas también, fíjense que va cambiando, de renderizado, de impresión, algunas novedades que tiene. Todo lo que son los comandos tenemos el espacio de trabajo, que en este caso lo tenemos dividido en 4 ventanas. Una que es la vista superior, la vista frontal, la vista derecha y la vista en perspectiva. Yo puedo cambiar, trabajar en cada una de ellas, y lo interesante que tiene Rhino es que no hace falta hacer clic para posicionarse y trabajar sobre ella directamente. Si yo empiezo a trabajar con el mouse ubicado en este lugar, sin hacer clic, ya me empieza a considerar que estoy trabajando en esa ventana. Si yo quiero ampliar las ventanas directamente, si quiero ampliar la perspectiva, hago doble clic sobre la palabrita perspectiva, doble clic, y ahí con la ruedita puedo hacer zoom, acercarme y alejarme. Si yo quiero cambiar de ventanita, control tab, haciendo control y apretando tab, puedo ir trasladándome de una a otra de las 4 ventanas que tengo originalmente. Si quiero volver a la original, a las 4 ventanas originales, de nuevo doble clic sobre perspectiva y ahí vuelvo de nuevo a las 4 ventanas. Fíjense que cuando yo hago clic, como no tengo ningún objeto seleccionado ni tengo nada dibujado todavía, cuando hago clic se me ilumina con un color medio azulado la ventana donde yo voy a estar trabajando. Esa ventana está acompañada de varias cositas que son interesantes destacar, que son el sistema de ejes de referencia. Fíjense que en la vista superior es XY, en la frontal es XZ, en la derecha es YZ, y en la perspectiva obviamente están los 3 ejes. Y también aparece esta especie de plano que vemos acá, con los ejes de referencia, el X en rojo y el Z en verde, en este caso el X en rojo y el Y en verde, y en este caso el Y en rojo y el Z en verde, que es lo que nosotros vamos a conocer más adelante como plano C, que es como el plano de trabajo. Ya vamos a ver un poco de qué se trata ese plano, hoy lo vamos a analizar un poco más en profundidad. Obviamente las funciones de zoom las manejamos básicamente con la ruedita del mouse. Si nosotros nos alejamos y nos acercamos con la ruedita del mouse, esto se va acercando y alejando, obviamente teniendo como referencia el punto donde yo tengo ubicado el mouse. Si yo lo tengo ubicado bien en la esquina, fíjense que se va acercando y alejando respecto a su posición. Si lo tengo más en el centro, se acerca y se aleja respecto a esa posición. Eso también es interesante. Y fíjense que si yo no hace falta que yo haga clic sobre la vista superior para hacer zoom, directamente hago zoom acá y hace zoom directamente en esa vista. Obviamente estamos hablando de que es siempre la misma vista del mismo espacio de trabajo. Eso no cambia. Si yo quiero agrandar o achicar alguna de las ventanas, en este caso son las 4 iguales, me tengo que posicionar sobre el lugarcito donde interactúan las dos y ahí puedo desplazar tranquilamente una ventana, hacerla más grande, hacerla más chica. Lo puedo hacer de un lado, lo puedo hacer desde el otro, sin mayores inconvenientes. Eso sí, quiero trabajar con las 4 a la vez o si quiero trabajar con alguno un poco más grande como para visualizar algunas cosas. Después a la derecha tenemos lo que serían una pequeña ventana con algunas características con las que a mí me interesa trabajar mucho, que son las propiedades del objeto,
En este caso, cuando nosotros no tengamos seleccionado ningún objeto, van a aparecer las características generales de la proyección donde yo estoy trabajando. Acá en las capas yo puedo controlar las distintas capas que vaya creando. Acá tenemos todos los iconos que nosotros podemos ir utilizando para generar, modificar y trabajar con las capas. Esto, como decía, se puede sacar, lo puedo extraer y sacarlo con este botoncito, pero en este caso lo vamos a tener ahí en un costado. Les decía que abajo de las áreas de trabajo tenemos de nuevo una solapa con cada una de las proyecciones, como se ve aquí, podemos agregar nuevas o cambiar las que están, ya vamos a ver cómo. Y finalmente tenemos lo que son los puntos de control. Si nosotros lo tenemos desactivado acá, disabled, como se ve aquí, tenemos todos desactivados, no vamos a trabajar con ninguno, y después, si los tenemos activados, podemos trabajar con cada uno de ellos. Yo por lo general recomiendo no trabajar con puntos cercanos, porque es como que te detecta todos los puntos que existen sobre una misma recta. Yo ese generalmente sugiero tenerlo deshabilitado. Lo mismo que el nudo también, porque para que marque menos puntos a la hora de reconocer puntos. Después el resto los pueden tener todos marcados. Bueno, acá, por ejemplo, el tangente yo no lo tengo marcado, pero podrían tenerlo sin ningún problema. Y el otro botoncito que por ahora lo vamos a tener desactivado es el Project, que ya vamos a ver también para qué funciona. Finalmente, ya para terminar de reconocer todos los elementos que tenemos en pantalla, tenemos la posición del cursor. Fíjense que nos da la posición en X y en Y y en Z. A medida que yo me voy desplazando, va reconociendo la posición siempre respecto al plano donde yo estoy trabajando. Fíjense, si yo me muevo en el plano top, aparecen coordenadas en X y en Y, pero cuando paso al plano frontal, a la proyección frontal, cambian esos números porque se adapta a mi nueva visualización. Es como para ir teniendo control de dónde está ubicado el cursor dentro del espacio. Siempre referido a cada vista y teniendo como plano base XY el plano C este que se ve dibujado acá, o que aparece visualizado acá. Obviamente en el eje Z no tenemos nada porque salvo que tengamos dibujado algo en la perspectiva, nunca lo vamos a ver. Y acá aparece la unidad en la que voy a estar trabajando, que en este caso es metros, y también podemos editar para que puedan ser milímetros, decímetros, centímetros, pulgadas, lo que necesitemos. Y finalmente lo que aparece aquí es la capa por default o por defecto con la que nosotros vamos a trabajar. Como es la única capa que nosotros tenemos creada, aparece obviamente que estamos trabajando en esta capa. Cuando nosotros cambiemos la capa o creemos nuevas, va a aparecer acá un listado que yo voy a poder desplegar. Y luego tenemos acá, de nuevo, una listita de elementos que nos van a permitir trabajar, por ejemplo, con tener un snap, o sea, trabajar con un imantado sobre la grilla que tenemos acá sobre el plano C. Si yo lo tengo activado, voy a poder dibujar con un imán sobre cada uno de los puntos que están determinados por esta grilla. Esto por lo general no conviene tenerlo activado, salvo que esté haciendo algo súper ortogonal que pueda controlar más fácilmente. Después la opción de ortogonal, también para poder trabajar en sentido ortogonal, tanto en el eje Y como en el eje X como en el eje Z. El planar lo que me permite a mí es trabajar sobre los planos que voy trabajando y sobre diversos ángulos. Esto es interesante, en AutoCAD funciona un poquito mejor que en Rhino. Después tenemos el OSNAP, que me permite a mí trabajar con estos puntos de control. Si yo lo tengo desactivado, obviamente esos puntos desaparecen. Lo vamos a activar. Y el Smart Track lo que me permite a mí es trabajar sobre la extensión de esos puntos. Si yo quiero generar, por ejemplo, un plano tomando como referencia un punto de control o un plano de control, lo puedo hacer con este Smart Track. Y finalmente tenemos el Gumball, que ya vamos a ver de qué se trata, y el Record History y el filtro, que vamos a verlo un poco más adelante. Bueno, esos serían los elementos con los que nosotros vamos a trabajar. Esto sería como reconocer un poco la pantalla.